Bueno, en este cuarto bloque vamos a abordar un poco las transformaciones económicas que se dan en China luego de la muerte de Mao. Eh, en primera instancia es importante plantear que a pesar de que a fines de los 60 y principios de los 70 la economía china daba signos de una falta de dinamismo importante, en todo el periodo de Mao, digamos desde la formación de la República Popular hasta el año 78, que es cuando se inician las reformas con Deng Xiaoping, en ese periodo, digamos, la economía china creció a un promedio de 5% del PBI anual, con lo cual hay que tener en cuenta que después de 130 años de estancamiento, digamos, en esta fase que va de 1949 a 1978, de alguna manera China retoma un poco el crecimiento económico. Ahora, a principios de los 70 había una serie de problemas, sobre todo vinculados a falta de dinamismo, falta de estímulos para la innovación tecnológica, falta de eficiencia en una serie de sectores. Esos problemas básicamente llevaron a Deng Xiaoping, que es el dirigente que de alguna manera logra imponerse luego de una serie de luchas partidarias después de la muerte de Mao en el 76, lleva a Deng Xiaoping a realizar una serie de reformas económicas. Deng Xiaoping básicamente con el objetivo de salir del estancamiento y de dotar de más dinamismo a la economía china, fomenta lo que se llaman las 4 modernizaciones, que son modernizaciones en el sector de la agricultura, de la industria, de la ciencia y tecnología y de la defensa. Deng Xiaoping tenía 2 o 3 principios fundamentales. Básicamente planteaba que habría que abrir un espacio a los mecanismos del mercado y que había que ir realizando una reforma de manera gradual, de a poco, digamos, que había que experimentar en un lugar antes de generalizar los cambios a toda China y que aparte había que ser pragmáticos y prácticos más que manejarse por fórmulas ideológicas, como solía ser por otra parte Mao, digamos. En el ámbito, digamos, Deng Xiaoping básicamente se planteó, digamos, lograr un dinamismo mayor de la economía china y se planteó hacerlo, digamos, abriendo la economía china al mercado mundial y a la inversión de capital extranjero. En cuanto al ámbito agrícola, la reforma de Deng Xiaoping tiene que ver con, de alguna manera, devolver el control de la producción y de la tierra a las familias campesinas. Lo que se estableció fue un sistema de responsabilidad familiar que lo que hacía era, más allá de ciertas entregas de productos que tenían que hacer los campesinos al Estado, en un precio que era fijado por el Estado, más allá de esas entregas, los campesinos manejaban autónomamente y libremente el excedente agrícola. Es decir, que si producían más, podían cumplir con esas cuotas obligatorias al Estado y el resto básicamente lo podían comercializar en mercados locales. Se suprimieron las comunas y básicamente se volvió a dar el control del excedente agrícola y de la tierra al campesinado. No se privatizaron las tierras, la tierra permaneció bajo propiedad estatal, pero sí se fue de alguna manera cediendo el derecho a uso de la tierra. De hecho, en el año 1988 se formalizó esto legalmente y se habilitó la posibilidad de comprar y vender, no la tierra en sí, pero sí el derecho a usar la tierra. Y aparte se habilitó la posibilidad de contratar asalariados, de vender el excedente agrícola, etcétera, etcétera. Esta reforma en la agricultura sí generó un dinamismo mayor y sí generó un aumento de la producción y de los rendimientos. Fue, digamos, una reforma en términos generales exitosa. En el ámbito industrial, lo que se plantea Deng Xiaoping es justamente reformar las empresas estatales chinas y aparte abrir China a la inversión extranjera y a partir de esa apertura conseguir que hubiera una transferencia tecnológica y que hubiera de alguna manera una renovación del equipamiento industrial en China, que implique una mejora de los índices de productividad y de la eficiencia económica en general, digamos. En cuanto a las empresas estatales, básicamente se las dota de más autonomía y se desregula su funcionamiento. Es decir, que a partir de acá las empresas estatales iban a poder vender sus excedentes de producción en el mercado. Una vez cumplida, digamos, la cuota del plan, podían vender excedentes en el mercado, podían manejar autónomamente parte de los ingresos que consiguieran con esas ventas. Si exportaban, podían manejar
autónomamente las divisas o parte de esas divisas en realidad que lograban por la exportación, podían generar pluses para los trabajadores, podían despedir trabajadores. Es decir que lo que se hace con las empresas estatales es de alguna manera dotarlas de mayor autonomía para que se fuesen saneando. De hecho, lo que se promueve es que no sean deficitarias, que con los ingresos que tengan esas empresas logren sostenerse y que no tengan que apelar al subsidio estatal para subsistir, digamos. De hecho, en la década del 90 ya directamente se fueron anulando prácticamente los subsidios a las empresas industriales estatales, y lo que se fomentó fue que en caso de no ser superavitarias o en caso de no poder sostenerse, cerraran, se privatizaran o se fusionaran con otras empresas. También paralelamente a esta reforma de las empresas estatales, lo que se hizo fue reformar el sistema bancario. El sistema bancario, hasta el momento de la reforma, lo que hacía era subsidiar a empresas estatales. A partir de este momento va a funcionar más como un banco. El Banco Popular chino va a funcionar más como un banco central que controla el resto de los bancos, pero básicamente se establece una tasa de interés y se fomenta la inversión en innovación tecnológica, en instalaciones industriales nuevas, y se fomenta que las empresas también tengan una creciente eficiencia para que puedan hacer frente a esos créditos bancarios, que ya son créditos bancarios, digamos, no subsidios, sino créditos bancarios con una tasa de interés, etcétera, etcétera. Si pasamos de placa, vamos a ver que probablemente el elemento que más dinamismo generó en la industria china fue la creación de lo que se llaman las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales básicamente lo que son es una especie de zona franca en la cual se fomenta, digamos, el desembarco del capital extranjero y se generan condiciones favorables para la inversión de capital y el establecimiento de unidades productivas, de fábricas, digamos. Fundamentalmente, según estándares establecidos ya por normas internacionales, eso implica generar ciertas garantías al capital para la remisión de utilidades, etcétera, etcétera. Estas zonas económicas especiales aparte proveían de ciertos elementos favorables en términos fiscales, y lo que buscaban era abrir China a la inversión extranjera. Se ubicaron en general en la costa del Pacífico, en regiones cercanas a polos de desarrollo industrial previo. Por ejemplo, la primera zona económica especial, la Shenzhen, que se ubica enfrente a la isla de Hong Kong. Y lo que se promueve es justamente la inversión extranjera para que haya una transferencia de tecnología de punta y para lograr mejoras en la productividad industrial. La mayoría de estas inversiones se dieron bajo la forma de los proyectos de inversión conjunta, es decir que se amalgamaron en proyectos conjuntos inversión extranjera privada con empresas estatales chinas y con organismos estatales chinos. La reforma en términos generales fue muy exitosa y tienen que vincularla también con procesos más generales de deslocalización de la producción, digamos, de empresas multinacionales y de empresas radicadas en países centrales que básicamente deslocalizan la producción y establecen las unidades productivas en China en condiciones que resultan más favorables por una serie de ventajas, por los costos de la mano de obra. En general fue muy exitosa, aumentó muchísimo la participación china en el mercado mundial, y acá hay una novedad con respecto al modelo anterior, que es que se empieza también a priorizar no solo el desarrollo de la industria pesada, como era el modelo de planificación centralizada, sino que también se desarrolla y se prioriza el desarrollo de la industria de bienes de consumo, de la producción de bienes de consumo orientados al mercado mundial, orientados a la exportación. A partir de este momento, digamos, es que China arranca un ascenso muy acelerado. Las tasas chinas de crecimiento de esta etapa son todas tasas que rondan el 10% anual del PBI, son tasas de crecimiento de nuevo muy acelerado, muy fuerte, y esto es lo que de alguna manera genera un crecimiento vertiginoso de China, que es lo que la coloca actualmente, digamos, como una potencia económica y como probablemente la que pueda desplazar, la economía que pueda llegar a desplazar a la economía norteamericana como primera potencia del mundo en pocos años. En general, de nuevo, la reforma fue exitosa y China aumentó fuertemente sus exportaciones industriales, aumentó su participación en el mercado mundial, y en general esto tuvo una consecuencia, digamos, que es la mejora en las condiciones de vida.
comparado con, de nuevo, hay que tener, digamos, acá una perspectiva histórica, comparado con las etapas anteriores, hay una mejora importante de todos los indicadores que hacen a la esperanza de vida, analfabetismo, mortalidad, etcétera, etcétera. Bueno, con esto damos por concluida la tutoría virtual de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y cualquier cosa pueden realizar sus consultas por el foro.